Buenos días a todos. Es un gusto tenerle aquí en casa, es un gusto verle. Y bueno, también todos los que están en la transmisión en Facebook, buenos días. Y hoy es una palabra que vamos a recibir por parte de nuestro amigo, pastor Armando Cruz, que nos visita desde Reynosa. Y sé que la palabra que va a compartir va a ser de mucha bendición. Hemos tenido un tiempo extraordinario. Fuimos a Tequila y para qué le cuento todas las locuras que me hicieron pasar en Tequila por allá. Precioso el tiempo con ellos. Ellos vienen de la frontera y cuando estábamos en el mirador de Tequila, ellos estaban encantados, emocionados. Bajamos y estuvo el viajecito que nos hicieron, el tour muy padre, todo súper bien. La verdad, hemos tenido tiempo de compañerismo y amistad y ahora los conozco más que nunca. Son una gran bendición. Pastor, ¿puedes pasar? ¿Vas a recibirle? Gracias. Dios los bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están? Otra vez voltea con la persona que está a tu lado, dile: yo estoy bendecido, ¿y tú? Bueno, lo que decía el pastor, omitimos varias cosas, ¿verdad? Pero la pasamos bien ahí. Nunca habíamos conocido Tequila y fue un placer conocerlo. Pues muchas gracias por estar hoy en este día en la casa de Dios. Yo sé que Dios tiene una palabra para cada uno de ustedes. Pues vengo con mi esposa, ahí ya la conocieron, desde el día de ayer estuvo compartiendo con las mujeres y en la tarde los matrimonios. ¿Cuántos matrimonios estuvieron aquí? Levanten la mano. ¿Recibieron bendición? Amén. Bueno, quiero compartirle un tema hoy en este día. Si me ayudas, creo que de aquí, ¿verdad? Sí, ok, listo. Aquí entramos creo que me dice que si lo puedes iniciar de allá. Ahí está. El tema de hoy es: ¿qué estamos dejando a nuestras generaciones? En el 2009 nosotros regresamos de Estados Unidos a Reynosa. Nosotros estuvimos varios años viviendo en Estados Unidos. Y cuando nosotros regresamos en el 2009, iniciaba la guerra ahí en nuestra ciudad, en toda el área norte, no sé si usted se recuerda. Y cuando nosotros regresamos a principios del año 2010, se desata la guerra entre los cárteles que estaban ahí. Y nosotros teníamos poquito de haber llegado a una casa. Nosotros nos movimos en el mes de enero. Para el mes de febrero, cuando se desata la guerra fuerte entre dos cárteles muy conocidos en ese entonces, un cártel con la letra, ya saben cuál, ¿verdad? El Zorro. Cuando ellos comienzan esta guerra, nosotros en esa casa, la ciudad se convirtió en un caos. La ciudad se sentía, déjeme decirle que ni los perros ladraban, ¿verdad que sí? Había un ambiente de muerte, había un ambiente de pánico. Y en esa casa que estábamos, recuerdo que se mete un grupo armado de más de 30 personas. Y en nuestra casa estaba mi esposa, mis dos hijos pequeños todavía, adolescentes, niños, y su servidor. No entraron a la casa porque el pastor era narco. Simplemente toda el área donde nosotros vivíamos, en cada colonia, el cártel se metía a las casas para buscar hombres que estuvieran solos y los levantaban y los mataban. Pero lo tremendo que ocurrió, déjame decirle, no quiero concentrarme ni glorificar eso, pero lo que nosotros vimos en ese entonces es que cuando entraron a la casa este grupo armado,
Eran jovencitos de entre 14, 15, 16, 17 años, que el chaleco que traían era más grande que ellos. Nosotros vimos niños de 10 años participando en esa guerra. Vimos jóvenes, vimos adolescentes. ¿Y sabe qué es lo que nosotros agarramos y aprendimos de eso? Es que en esta generación de narcotráfico vimos muchos jóvenes que no tenían paternidad. Muchos jóvenes que se metieron al cártel, pero porque no había en casa un padre, una madre que cuidara a estos hijos. Y dentro del cártel ellos encontraban una figura paterna, aunque fuera un hombre malo, pero que los cobijaba y que los abrazaba. Yo no sé si acá ha pasado eso, pero muchos jóvenes fueron reclutados. Entonces yo quiero compartirlo, quiero llevarlo hoy, que estamos dejando nosotros como padres, como madres, a nuestras generaciones. Mire que en el libro, si lo tenemos ahí, en el libro de Jueces encontramos esta frase: y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y en varios versículos, no los voy a leer todos, pero podemos notar en varios pasajes de Jueces, del libro de Jueces, cuando se menciona ahí, mire, en Jueces capítulo 3, versículo 7, 3:12, 4:1, luego podemos ver 6:1, 10:6, 13:1. Todos estos pasajes, la frase y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Cada versículo que encontramos ahí, nos damos cuenta que hay una gran problemática, que el pueblo de Israel pecaba delante de Dios. ¿Sabe por qué? Había un gran problema, era una conducta generacional repetitiva. Ese era el problema. Hay gente que le llama maldición generacional, pero lo correcto es llamar una conducta generacional repetitiva. ¿Por qué? Porque los hijos repiten los patrones de conducta nuestra. Los jóvenes no ven el ejemplo, voy a adelantarme, de lo que tú dices, sino de lo que tú haces. Y esta generación y los hijos volvían a hacer lo malo delante de Jehová. Era constante, era generación en generación, era esta generación que pecaba delante de Dios. ¿Por qué el pueblo vivía? ¿Por qué el pueblo pecaba una y otra vez? Y sabe, Dios los castigaba. ¿De dónde vienen esas conductas del pueblo? ¿Por qué el pueblo pecaba una y otra vez? Ahora, la raíz, hay una raíz profunda. Miren lo que dice Jueces 2:10. Si usted abra su Biblia, por favor, Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2. Vamos a leer el versículo 8. Si lo encuentra, diga amén. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en la heredad de Timán-Será, en el monte de Efraín, al monte de Gaz. Versículo 10. Quiero que ponga atención a este versículo. Y murió también toda aquella generación, por lo que la generación que se levantó después, ¿qué dice? No conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Cuando Josué muere, Josué fue un hombre poderoso que abrió el mar, que hizo los mismos milagros que Moisés. Era el sucesor de Moisés. Pero la generación que conoció a Dios, que conoció la obra que Dios había hecho entre el pueblo de Israel, lamentablemente, después de que ellos mueren, dice la escritura que la generación que siguió, el pecado por lo cual ellos cometían vez tras vez, es que ellos no conocían a Jehová.
Si me estoy explicando en este día. Déjeme decirle, el desconocimiento de Dios trajo la desgracia a la siguiente generación. Cuando la siguiente generación que fue creciendo, los niños que fueron creciendo, pastor, los adolescentes que fueron creciendo y no conocieron a Dios, fue la generación que los versículos que vimos pecaban y pecaban y pecaban delante de Dios. El desconocimiento de Dios, déjame decirle, trae por consecuencia pecado a la humanidad, pecado a nosotros. Oseas 4:6 digo: mi pueblo fue destruido, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Es bonito venir a la iglesia, es bonito cantar, pero mucha gente, no aquí en Reynosa, en mi iglesia, allá nada más en Reynosa, podemos cantar y cantar, pero si nosotros no conocemos a Dios, no tenemos una revelación bíblica, escritural de quién es Dios. Porque ¿saben lo que hace la Biblia? Traernos una revelación del carácter de Dios. El pastor oraba ahorita que se ha manifestado el carácter de Cristo en nosotros. Pero ¿cómo puede ser manifestado el carácter de nosotros? Cuando conocemos a Dios. Por eso la Biblia nos invita a conocer a Dios, a tener la revelación escritural de quién es. Pero en mi iglesia lamentablemente la gente no lee la Biblia. Tenemos manifestaciones bonitas en la iglesia, pero ¿qué después de la semana? Entonces este pueblo no conocía a Dios. La generación que siguió después de Josué no conoció. Josué muere de 110 años, y el pueblo que le sigue no conocía la obra de Dios. ¿Sabe? Este pueblo después de Josué dijo algo, pastor. Yo escuché una vez esta palabra y yo dije, ¿cómo? Es que Josué se preocupó y dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. La pregunta es, ¿qué con la otra generación? ¿Qué con las otras familias? ¿Qué con los otros jóvenes? ¿Qué con los otros niños? ¿Qué con las otras mujeres? Desconocían quién es Dios. Entonces la generación que se levanta después de Josué no conocían a Dios, no conocían la obra, y el resultado por no conocer a Dios era que pecaban y pecaban delante de Dios. ¿Sabe? El versículo 11, a ver si lo puse ahí. La muerte de esta generación anterior no solo se refiere a su edad avanzada, sino que murieron también espiritualmente. Ellos murieron espiritualmente. ¿Sabe? La ignorancia, muchas veces nosotros compramos ignorancia. Y tenemos que interesarnos por conocer quién es Dios. Dice en el versículo 11 del capítulo 2: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y fíjese, y sirvieron a los Baales, y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Y en el versículo 14 describe: y se encendió la ira del Señor. Entonces muere toda esta generación y no conocían al Señor. Déjeme decirle que la muerte espiritual los llevó a desconocer a Dios. ¿Sabe que puede haber gente en la iglesia que espiritualmente está muerta? Que la gente puede estar viniendo a la iglesia, pero ¿qué significa la muerte espiritual? Que no tiene una vida en Dios, que no tiene un compromiso de conocer a Dios. La muerte espiritual los llevó a desconocer a Dios. Yo te pregunto en este día, ¿tú conoces a Dios? Porque dice la Biblia que los demonios creen en Dios, pero ¿qué hacen ellos? Tiemblan. La siguiente generación no conocía a Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué no conocían al Señor? La falta de enseñanza desde los hogares y las comunidades hizo que la nueva generación no aprendiera suficiente de las historias, las tradiciones religiosas del pueblo. ¿Sabe qué hacía en Egipto?
Cuando Dios da el mandamiento y la repetirás a tus hijos estando en tu casa, y dijo, lo enseñarás por generaciones. ¿Sabe qué hacían los padres? Como no había nada escrito, ellos sabían lo que Dios hacía y ellos tenían que repetir lo que Dios hacía y lo enseñaban a los hijos y se sentaban con ellos y participaban en familia. Y los hijos tenían que repetir esas historias. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de los dichos de sus abuelos? ¿Se acuerdan de los dichos que nos decían? Es que me recuerdo que mi abuelo me decía esto. Así era como el pueblo repetía la historia de Dios. Pero cuando viene esta generación de Josué, no escucharon nada. Se perdieron. Lo más tremendo es que dice que no conocían. Ahora, ahí le va, No quiere decir que no tenían holocaustos. No significa que no tenían sacrificios. Tenían toda la liturgia como el pueblo de Israel. Tenían todas las actividades ceremoniales, pero no conocían al Señor. Nosotros podemos venir a la iglesia y decir que conocemos a Dios, pero a lo mejor no lo conocemos. Cantas, oras, estás influenciado por el ambiente, pero no conocer a Dios. ¿Cuáles eran las consecuencias? Porque había consecuencias. Todo el relato de los jueces se enfoca en la apostasía, en la negación de quién era Dios como nación. Y la consecuencia era la opresión por parte de otras naciones. Otras naciones venían, los oprimían porque simplemente Dios permitía por su pecado ser conquistados. Es duro esto, iglesia, pero esta es la realidad de cómo vivía este pueblo. De cómo estaba este pueblo de Israel después de que muere Josué. La generación que le siguió no conocía al Señor. Yo quiero hacer un llamado el día de hoy a todos los hombres de esta congregación. Quiero que se pongan de pie un momento todos los hombres, jóvenes y adultos, casados, abuelos, póngase de pie. Ahora quiero que estire sus manos, las ponga así. ¿Y por qué los jóvenes? Delante de usted, en sus manos, tiene una gran responsabilidad de la generación que estamos viviendo y de la generación que viene después de usted. ¿Cuántos dicen amén? En tus manos tienes una gran responsabilidad. Tenemos una responsabilidad en nuestras manos. Gracias, puedes sentarte. Y yo quiero llamar hoy, el llamado es hoy a las familias, a los hombres, a las mujeres. Si nosotros no nos levantamos y no nos responsabilizamos y no tenemos un compromiso por conocer más a Dios. La iglesia es muy bonita. Nosotros tenemos 37 años en el evangelio y hemos visto cosas que pasan y hemos visto jóvenes salirse de la iglesia, jóvenes que se pierden, matrimonios que se divorcian. Hemos visto tantas cosas dentro de la iglesia. La iglesia se compone de familias. La iglesia se compone de abuelos, padres, madres, hermanas, hijos, nietos, bisnietos. La iglesia es una gran institución que Dios estableció en la tierra y que nuestro fundamento proviene del cielo, el reino de Dios entre nosotros. Esto no es una organización civil. Esto es una organización celestial. Tú estás sentado ahorita, en este momento, en este lugar, pero tú formas parte de la familia de Dios. Ayer decía mi esposa que nosotros debemos ser una iglesia restauradora, una iglesia que ofrezca respuestas a la comunidad,
porque Dios nos estableció como luz y sal. Pero la iglesia tiene que cambiar su manera de pensar y tenemos que ir más allá de vivir simplemente en el hoy. ¿Qué estamos dejando para nuestras generaciones? ¿Qué estamos dejando para nuestros niños? Lo que le mencioné al principio, todavía dentro de la iglesia, déjeme decirle que hay padres que no han tomado la responsabilidad de ser el líder, de ser la cabeza, de dirigir, y le han dejado la responsabilidad a la mujer. Le han dicho a la mujer: hey mujer, tú encárgate, yo trabajo, yo traigo el dinero. Error. Hemos visto esa clase de matrimonios y terminan en divorcio. Los hemos visto en problemas, porque el hombre le da a la mujer la autoridad. Tú encárgate, yo nada más voy a traer la lana, el dinero, y tú encárgate. ¿Sabe qué está haciendo? Dándole la responsabilidad a una mujer que Dios no le dio esa responsabilidad. Este pasaje que acabamos de leer nos hace reflexionar si estamos enseñando una fe a nuestras próximas generaciones. Es buena la educación, chicos, es bueno que te prepares, seas abogado, seas licenciado, cualquier área donde tú te desenvuelvas es importante, porque nuestra sociedad requiere jóvenes, mujeres preparadas, y más como creyentes. Pero lo más importante que Dios está buscando es que nosotros deleguemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, fe. Diga conmigo, fe. Y dentro de esa fe nosotros tenemos que conocer más a Dios. Es importante participar, transmitir principios, transmitir nuestra fe a nuestros jóvenes. Debemos poner todo nuestro empeño, dedicación para establecer una base sólida a nuestros hijos, a nuestra familia, de quién es Dios respecto a nuestra fe. Déjeme decirle, iglesia, la responsabilidad no solo es del pastor o el del liderazgo. No es la responsabilidad de educar a tus hijos en la iglesia, ni responsabilidad de los maestros educar a tus hijos en la escuela. El fundamento que el Señor estableció se llama casa, se llama hogar, se llama familia. ¿Cuántos forman parte de una familia? Ahí está la estructura que Dios estableció en su palabra. La familia. La familia. ¿Cuántos conocen una familia disfuncional? Levanten la mano. ¿Cuántos conocen familias disfuncionales? Ahora, baje la mano. ¿Cuántos de ustedes en su hogar es un hogar disfuncional? Levanten la mano. Bueno, se sinceró nada más una familia. Gracias, hermanos. Gracias. Escucha esto, hermano. Sin duda quienes nos precederán serán nuestros hijos, nuestra generación. Ellos nos seguirán, imitarán nuestro modelo de vida. Ellos en la actualidad ven nuestros patrones de conducta, educación, nuestra forma de hablar, nuestra forma de caminar. Nuestros hijos, hermano, se guían por nuestros patrones de conducta. Nuestros hijos se guían por nuestros patrones de conducta. ¿Sabe? Cuando yo veo cómo actúan mis hijos, yo pienso, ¿a poco así actué yo? Mujeres, hombres, yo no creo que tú quieras que tus hijos repitan tu vida. Mujeres, yo no creo que tú quieras que repitan violencia tus hijas. ¿Alguien quiere eso para su familia? No. Pero nuestros hijos se van a guiar por nuestra conducta. ¿Cuántos hogares disfuncionales? A lo mejor tú que no levantaste tienes un modelo de familia, wow, tremendo, te respeto.
Pero nuestros hijos se guían por nuestros patrones de conducta. ¿Sabe? Nuestra conducta es más fuerte que nuestras palabras. Nuestra conducta es más fuerte que nuestras palabras. Y le hablas a tus hijos bonito, pero los hijos no entienden muchas veces, porque están viendo tu conducta, están viendo tu carácter. ¿Sabe por qué los hijos se vuelven golpeadores, borrachos en un matrimonio? Porque vieron patrones de conducta en sus padres. Nuestra sociedad se está perdiendo. La sociedad está perdiendo los valores. La pregunta es, ¿usted cree que la iglesia también? ¿Sabe cuál es la respuesta? Sí. La iglesia también estamos sumergidos en patrones de conducta que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Una pregunta: ¿somos un modelo o inspiración espiritual para nuestros hijos? ¿Tú crees que puedas inspirar espiritualmente a tu hijo? Que diga: wow, mi padre es el modelo a seguir. No, no el modelo a seguir, ¿verdad? ¿Sí me entiende? No la modelo. Estás modelando a Cristo en tu vida para que tu hijo pueda ver y decir: yo quiero ser como mi papá. Yo quiero ser como mi mamá. Muchas jovencitas se quieren ir a sus casas de los 14, 15 años porque no aguantan a sus padres. ¿Y sabe cuál es el error? Que cuando se salen de sus casas porque encuentran el amor de su vida, vuelven a repetir los mismos patrones de conducta de sus casas. ¿Qué debemos enseñar a nuestra generación? ¿Qué tenemos como iglesia, como familia, como padre, como madre? Enseñar a nuestros hijos. Ahora quiero que se ponga de pie las mujeres. Si está su esposa a un lado, agarre a su esposa y póngase de pie. O si tú eres una madre que está luchando sola con tus hijos, ponte de pie también. Otra vez ponga sus manos y diga: tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos. Y voltea con la persona que está a tu lado y dile: tengo una gran responsabilidad. Gracias. ¿Qué enseñarles a nuestros hijos? La generación después de Josué pecaba delante de Dios y no conocía la obra de Dios, no conocía a Dios. ¿Qué enseñarle? ¿Qué debemos enseñar a nuestra generación? ¿Cuántos niños tendremos allá ahorita? ¿Cuántos niños habrá? ¿Alguna maestra que me diga cuántos niños habrá? 45 niños aproximadamente, un buen número. ¿Qué debemos enseñar a esta generación? No es la generación del mañana, es la generación del hoy. Pero ellos van a crecer, no se van a quedar niños. Yo de repente volteamos, mi esposa y yo nos vemos, ¿cuándo crecieron? ¿Cuándo nos convertimos en abuelos? Porque el tiempo pasa rápido. ¿Qué enseñarles? Lo primero que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos es fe en Dios. Anótelo: fe en Dios. Tenemos nosotros como padres que enseñarles fe en Dios. Desde pequeños a nuestros hijos tenemos que enseñarles quién es Dios. Que ellos puedan conocer a Dios y disfrutar de su gran amor, de la presencia de Él, que les fortalece, que los conforta en medio de cualquier situación. La fe es lo más precioso que Dios nos ha dado y es lo que tenemos que enseñarles, padres. Pero para que tú le puedas enseñar fe, tú tienes que aprender a vivir en fe, conocer a Dios. Para que tus hijos vean y dicen: wow, mis padres, a pesar de las situaciones que se enfrentan, me han enseñado fe y a esperar en Dios, a reconocer quién es Dios. Eso es lo primero que tenemos que enseñarles: fe en Dios. Esperanza
Saber que hay un futuro con Dios y que nuestra vida está en las manos del Creador. Enséñele a tener esperanza. ¿Cuántos han pasado por situaciones económicas, familias, padres? La mayoría hemos pasado por situaciones difíciles, pero algo que la Biblia nos enseña es tener fe, pero también tener esperanza. La esperanza viene de esperar, la esperanza viene de confiar. Y nuestros hijos tienen que ver ese modelo tanto de fe, pero también de esperanza. A veces entramos a la iglesia con tanta desesperanza, como si Dios estuviera muerto. Pero Dios no está muerto, Dios vive. Dile a tu hermano, Dios vive. Y nuestros hijos tienen que ver ese modelo, tienen que recordar, tienen que experimentar. Enséñele esperanza. Mire, ellos no se preocupan. Ellos saben que en la mesa va a haber un plato de comida, ¿sí o no? Saben que van a tener ropa. ¿Están preocupados por trabajar? No. Ellos esperan y confían que papá y mamá les va a suplir. Les van a tener algo que darles, vestirles, darles de comer, tener una buena educación. Y ellos tienen que aprender y ver que hay esperanza. ¿Qué otra cosa tenemos que enseñar a nuestros hijos? Una perspectiva positiva. Enséñele a sus hijos. No le meta preocupación a sus hijos, porque a veces ellos no van a entender. Mire, yo tengo una hija, ya me hizo abuelo, se casó, y todavía se acuerda ella que en los momentos que pasamos difícil de la vida, cuando no había un carro que se descomponía, agarrábamos el transporte y nos subíamos al transporte. Y ella se acuerda de niña y dice: mi papá nunca me dejó en la casa, siempre me llevó a la escuela. Enséñele perspectiva positiva. Comprender que Dios puede hacer algo bueno en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier problema. Pero si sus hijos escuchan queja y queja y queja y queja, que ustedes se pelean por cualquier situación en su casa, es lo que los hijos van a aprender. Enséñele una perspectiva positiva de quién es Dios, de que Dios nunca llega tarde, que Dios llega a tiempo. Enséñele que hay una paz sobrenatural. Diga conmigo: paz sobrenatural. Esa paz que enseña Filipenses. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestro corazón. ¿En quién? En Cristo Jesús. Enséñele que hay una paz en medio de cualquier circunstancia. Mi esposa y yo hemos experimentado que en cualquier situación nosotros podemos contar con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Que la paz es la que nos va a hacer entender que Dios tiene el control de las cosas, que en el momento no va a cambiar la circunstancia económica o los problemas en la familia, pero la paz de Dios nos hace estar conscientes que hay un Dios que se va a encargar de todo y que nos va a dar la solución a los problemas. Y eso es lo que nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes tienen que ver en nosotros como padres. Si tú no has experimentado la paz, hoy en este día dile: Señor, yo quiero que me des esa paz sobrenatural para poder descansar en ti. ¿Sabe cómo se puede obtener esa paz? ¿Sabe cómo se puede obtener? Confiando en el Señor. No os afanéis por el día de mañana, que habréis de comer, que habréis de vestir. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Afanarnos. El afán nos lleva a la angustia. El afán nos lleva a la preocupación. Pero la paz que Dios da es una paz que el mundo no da. Yo tengo un problema como hombre. Yo soy bien feliz cuando mi cartera tiene dinero. ¿Hombres? ¿O nada más yo? Y hasta cuando tengo dinero, voy en el carro con mi esposa:
esposa, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, y mira, te voy a llevar, te voy a comprar, ¿verdad que sí? Mi cara cambia porque traigo dinero en mi cartera, pero cuando no hay nada y me empieza a pedir, ¡ey, no estés molestando ahorita!, mi perspectiva cambia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así somos, porque nos afanamos. La paz de Dios debe de guardar nuestro corazón y mis pensamientos. Que aunque yo estoy en esa situación, Dios no está preocupado. Él en su trono, ay, ¿qué voy a hacer? Está preocupado armando. ¿Tú crees que Dios esté así? No. Él está reinando con gloria y poder. Y cuando Él me enseña, hey, confía en mí, yo soy el que tiene el control. Nuestros hijos deben de ver en nosotros esta clase de fe, esta clase de paz sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Ya voy a la recta final. Escuche, ¿cuáles prácticas espirituales puedo implementar o puedo dar ejemplo a mis hijos para que me vean? Yo tengo un problema con mi iglesia. Pastor Rafael, yo tengo un problema con mi iglesia. A la iglesia no le gusta orar. A la gente invítalas a una fiesta y la mayoría acude, pero invítalos a la oración, ni el 10% de la gente llega a una reunión de oración. A lo mejor aquí no, solo en Reynosa. Con 2 personas, fíjate nada más. ¿Cuál es la práctica espiritual que nosotros debemos de enseñar? Y no en la iglesia, sino en casa, a nuestros hijos, la oración. La oración es una práctica espiritual que nuestros hijos deben de mirar en nosotros. Yo le tengo una pregunta, iglesia. ¿Por qué Jesús oraba si Él era Dios? A ver, dígame, ¿por qué Jesús oraba si Él era Dios? Si Él en la tierra tenía el poder para cambiar cosas, ¿por qué no se sentaba simplemente y dice, no tengo necesidad de orar? ¿Pero por qué oraba? Porque se levantaba en la madrugada, iba y buscaba al Padre. Cuando Él fue a escoger los discípulos, Él oró. Cuando Él se encontraba con mujeres, con hombres, para enseñarles, para predicarles, Él oraba. ¿Por qué? Si no tenía necesidad de eso, déjeme decirle, porque Él era un ser humano como tú y como yo, y que dependía también del Padre. Ahora la pregunta es, ¿por qué usted y a mí no nos gusta orar? Esta es una práctica espiritual que nosotros debemos de implementar en nuestra vida. La oración no es repetir el Padre Nuestro 50 o 100 veces para que Dios conteste. La oración es hablar con Dios, es platicar con Dios, es exponerle mis necesidades, aún hasta nuestras quejas. ¿Alguien se ha quejado con Dios? Yo me he quejado con Dios. Quiero que levante la mano a quien le gusta orar. Aleluya. Yo no la levanté porque a mí no me gusta. De verdad, pastor, porque nuestra carne, ¿sabe por qué oro? Por mi necesidad de comunicarme con Dios. Pero orar no me gusta. No me gusta levantarme a las 5:30 de la mañana, a las 4. No me gusta levantarme a orar. No me gusta, mi carne se resiste a orar. Cuando debería ser un placer. Nuestros hijos tienen que ver, y tienen que ver desarrollado, y tenemos que enseñarle a nuestros hijos. ¿Sabe que hay gente que no ora para comer? ¿Sabe que las familias de antes, pastor, se sentaban a la mesa? Yo no sé si tu familia se siguen sentando todos a la mesa a una hora específica a comer, pero ya no hay esas familias. Y tenemos que enseñarle a nuestros niños a dar gracias por medio de la oración por las cosas que tenemos. Enseñarles a dar gracias cada día.
a presentar necesidades con confianza, porque Dios nos escucha. Él escucha nuestras oraciones. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que Dios escucha cuando nosotros clamamos a Él. Dice, clama a mí, ¿y yo qué? Yo te responderé. Una ocasión yo tenía una situación económica fuerte. Yo no sabía cómo hacerle. No sabía cómo hacer. En ese día yo necesitaba $650. Y hay gente que acude al monte, pero no al monte a orar, acude al monte de piedad. Pero yo no tenía opción de ir al monte de piedad, no tenía opción, amigos, necesitaba $650 y no sabía cómo hacerle. Pero ¿sabe qué me acordé? Que hay una llave. Clama a mí y yo te responderé. Ese día que me encierro en un closet, me puse cobijas arriba porque yo dije, tengo que clamar a Dios. Y no le digo que pasé una hora orando, fueron 10 minutos aproximadamente. ¿Te acuerdas? Y yo gritaba, Dios, así si tú no me ayudas, yo no sé qué voy a hacer, Dios. Necesito este dinero. Quiero que me respondas, Dios, ayúdame. Y clamaba, pero así, hermano, que salía de lo más profundo de mi ser. Ese día me voy, me salgo a un Walmart, estábamos en Estados Unidos. Y cuando estoy en Walmart me encuentra una persona, me da un sobre. Yo la conocía, platicando para no tardarme mucho tiempo. Cuando terminamos de platicar, se me queda viendo y me dice, ten, esto es para ti. Iba a ser un pago, pero yo no sé, siento dártelo, ten. Yo lo guardé, salgo de la tienda, me voy a mi carro, y estando en el carro me habla un amigo. Pero lo primero que hice, ¿verdad? Inmediatamente, pastor, contarlo. ¿Cuánto es? Sí, ¿verdad? Yo dije, no, llegando al carro ahorita voy a contarlo. ¿Sabe cuánto era? $400. Y luego en el momento que estaba contando el dinero, que me habla otra persona y me dice, un amigo, dice, oye Armando, estoy saliendo de la ciudad, pero ahí en mi buzón te dejé un cheque, quiero que vayas y lo agarres. Dice, no sé por qué Dios puso el sentir en mí, agárralo. ¿Cuánto cree que era? $250. Clama a mí. Nuestros hijos tienen que ver que hay una respuesta de parte de Dios. Varones, el trabajo es importante, pero no nos va a dar todo lo que necesitamos en Dios. Tenemos que vivir en fe y en la dependencia de Dios. Aquí está mi esposa. Yo era bien desesperado y buscaba la forma de obtener dinero, pero cuando me decía, hey, busca a Dios, Él tiene la respuesta, Él tiene todo para ti. Y esto me lleva a la siguiente, las historias de fe. Cuéntale a tus hijos esta experiencia, pero vívelas tú. Ten experiencias con Dios para que tus hijos recuerden un día. Yo no sé cómo le hizo mi papá, mi mamá, pero yo me recuerdo que decían que buscaban a Dios, que le pedían a Dios y obtenían respuesta de parte de Dios. Cuéntales a tus hijos. Aprende las historias asombrosas, fascinantes de hombres de Dios. Enséñale a tus hijos que puedan escuchar esas historias de hombres que abrían el mar, de hombres que tenían una vara y podían abrir el mar con la autoridad de Dios. Pero para que tú les enseñes eso a tus hijos, tú tienes que aprenderlo. Tú tienes que conocer la historia bíblica. Yo cuando era niño, mi papá no me podía enseñar nada porque él no conocía nada. Pero sabe, yo conocí a Dios. Las historias bíblicas, ¿sabe cómo las conocí? Porque había un grupo de personas locas que criticamos mucho
Porque eso sí, los cristianos criticamos mucho, pero sabemos poco. Pero hay un grupo de personas que va, toca la puerta, hermano, ahí. Fuerte, fuerte, fuerte. Testigos de Jehová. Mira, esta te abrieron. Testigos de Jehová que son usados por Dios. Ay, caramba, ¿cómo? Sí, porque yo conocí la historia bíblica por ellos. Yo me acuerdo de un librito amarillo que llegaban y me leían esas historias de Adán y Eva, de David y Goliat. ¿Se acuerdan? ¿Quién llegó a su casa? Personas así. Y los criticamos que son falsos, pero todos los domingos, todos los días están haciendo su chamba, pastor, que nosotros no hacemos. Nosotros ni evangelizamos. No dejamos el trabajo como ellos lo dejan. Perdón, pastor, no es a ti. No es a ti, no es a ti. Acá, ahora acá, acá. Allá atrás. Tenemos que aprender la historia bíblica para que nuestros hijos conozcan, pero si no la conocemos, ¿cómo la van a saber? Lea a sus hijos historias de fe. ¿Quién fue Jesús? ¿Quién fue David? Hay mucha historia, mi hermano. Pero hágalo de una forma, no se siente, es que mira la historia. No. Emociónese y dile, mira, estaba ahí David y de repente viene el león y se quiere comer a las ovejitas y David abre la boca del león y lo mata, ¿verdad? Se van a emocionar más porque los niños así son y se les queda. Cuéntele historias con sus propias palabras, tratando que esos relatos bíblicos cobren vida en usted y que siempre los recuerde como un padre o una madre que les enseñó la Biblia. Dramatice las historias. Los hijos se emocionan, ¿verdad que sí? Algo que no practicamos mucho es los devocionales en el hogar. Si no es un programa de la iglesia, no tenemos programa devocional en la casa. No espere que el pastor le diga, junte a su esposa, a sus niños, lean un versículo y oren. No estamos acostumbrados. ¿Y sabe qué hacía el pueblo de Israel? Sentarse y contar historias. Sentarse y hablar de quién era Dios. Siéntese, lea un versículo y pregúntele, ¿qué entiendes por este versículo? A ver, dime en tus palabras, ¿qué dice este versículo? Y oren por las necesidades. Y oren con ellos. Pero no tenemos estas prácticas, la oración, las historias de fe, el devocional. Me voy rápido. Enséñale a sus hijos la congregación, que el congregarse en una iglesia es importante, que ir a la iglesia es importante. Yo tengo un problema en la iglesia, pastor. Es que, híjole, yo estoy lleno de problemas en la iglesia. Aquí lo bueno que tú estás sin problemas, pastor. No, tranquilo. Los hijos son una bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe cuál es el problema que tengo en la iglesia? Con las mujeres que dan a luz hijos, porque es un pretexto para no ir a la iglesia. Es que está chiquito, es que acaba de nacer, es que le dio gripa, es que le salió sarpullido, es que sus nalguitas están rosadas, es que no encontré. Y la gente no va a la iglesia por sus niños y dejan de congregarse, cuando el hijo no debe de ser un impedimento para servir ni asistir a la iglesia, ni dejar de congregarnos. ¿Se acuerda cuando Ana oraba porque no podía tener hijos? ¿Y sabe qué hace Ana, esta mujer loca? Que cuando tiene un hijo no lo guardó y no lo escondió, sino dijo, Señor, si tú me das un niño, te lo prometo que te va a servir. Ustedes como madres dejarían a su niño, cuando deja de tomar ya pecho, se lo entregarían al pastor Rafael, ten, aquí está el niño para que lo cuides. No, hombre, ni loca lo dejaría. Ni tú lo quisieras, ¿verdad? Pero déjeme decir
decirle que Ana, cuando recibe ese niño, va y lo entrega y lo deja el sacerdote Elí para que lo cuide, para que termine de criarlo, para que lo lleve al servicio de Dios. Y este hombre, este niño, se convirtió en uno de los profetas mejores de Israel. Nosotros podemos y tenemos pretextos para dejar de congregarnos. La Biblia dice que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Nuestros hijos tienen que ver el esfuerzo de que nosotros vamos a la iglesia no porque tenga ganas. Hay gente que, mira, yo a veces no tengo ganas de ir a la iglesia tampoco, pero me acuerdo que soy pastor y que tengo que ir. Nuestros hijos allá ¿dónde están los niños? ¿Aquí o allá? A los dos lados. Espero que no te los estén cuidando nada más, sino que los estén enseñando. Una vez vinieron unos jóvenes con nosotros y dijeron: pastor, un hombre de la iglesia dijo: pastor, nos vamos de la iglesia porque mi hijo dice que la iglesia es aburrida, que la iglesia no es divertida. Dije: bueno, pues déjame decirte que para que tu hijo no se aburra, llévalo al cine, llévalo al parque, llévalo a donde tú creas conveniente para que tu hijo no se aburra. Pero la iglesia no es para entretenernos, la iglesia es para aprender a conocer a Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Cuando usted no tenga ganas de venir a la iglesia, venga a la iglesia. Cuando usted no tenga ganas ni tenga las fuerzas, venga a la iglesia. Nosotros hemos visto gente que viene enferma y que llega gente a la iglesia y Dios la sana, pastor. ¿Qué es lo que nuestros hijos tienen que ver para que esta generación pueda avanzar? La oración, las historias de fe, la devoción juntos, la congregación. La formación espiritual en nuestros hijos es un privilegio que Dios nos ha dado y que nos ha puesto en nuestras manos. En conclusión, hermanos, el libro de Josué nos enseña la importancia de transmitir nuestra fe a los demás, especialmente a nuestras futuras generaciones, para que no caigan en el error de desconocer a Jehová y su obra, permitiendo que la muerte espiritual no se apodere de nuestros hijos. Es importante que como familia aprendamos que la escritura fue escrita para que nosotros podamos aprender a no repetir los mismos patrones de conducta. La historia bíblica se nos da para que nosotros no seamos iguales a ellos, pero siempre repetimos los mismos patrones de conducta. Y Dios quiere que como familias en Cristo podamos romper con eso. Podamos decir: hasta aquí, ya no más. Papás, gracias por trabajar, gracias por ser proveedor, eso es importante. Pero en tu presencia, en la vida de tus hijos, es lo más importante. ¿Qué les vas a heredar? Yo no tengo nada para dejarles a mis hijos económicamente, ni tú, pero sí les puedo dejar una herencia de quién es Dios. Nuestra hija a veces ve nuestra vida como pastores y nos dice: yo no sé cómo ustedes pueden atender, servir, amar a la gente si a veces la gente es ingrata. La herencia que les voy a dejar a mis hijos es que mi esposa y yo somos un matrimonio que caminamos de la mano de Dios, que conocemos a Dios, y que si yo no les dejo una herencia, nosotros les vamos a dar un ejemplo de que sí se puede vivir en Dios correctamente. Y eso es lo que tus hijos tienes que dejarles. Papá, mira, si tú trabajas para alguien y estás 24 horas, tenemos una familia en la iglesia que un hombre trabaja de lunes a domingo. Sí, pastor, trabaja de lunes a domingo, porque sabes, el día que descansa no está en su casa, se va a trabajar. Le toca descanso y se va a su casa. Y vemos a una esposa que llega a la iglesia sufriendo, hijos que no tienen al papá en su vida, en los momentos más importantes, porque papá está trabajando y está preocupado por llevar dinero.
¿Qué les vas a llevar? ¿Qué le estás dejando a tus hijos? Tú y yo somos el modelo, papá, mamá. ¿Qué es lo que nuestros hijos están viendo para ellos poder modelar? Tenemos que aprender, varones. Jóvenes que un día se van a casar. ¿Ya están casados los tres? ¿Tú sí? Ya sabes lo que es bueno. ¿Tú? Solterito. ¿Comprometido? Todavía no. ¿Con novia? Sí, ok. Nada, qué bueno, así es. Espérate. Tenemos que aprender a llevar a nuestra generación al siguiente paso, iglesia. Yo le voy a pedir hoy en esta tarde, aquellas mujeres que vienen solas a la iglesia, pónganse de pie. Mujeres que vienen a la iglesia solas, que no tienes a un marido. No se siente. Moni. ¿Sabe? Siga adelante. Gracias. Siga adelante. Nosotros tenemos mujeres en la iglesia que sus maridos no van, pero son mujeres esforzadas. Son mujeres que luchan en su vida espiritual, que avanzan, y un día por su conducta sus maridos van a ser ganados. ¿Cuántos dicen amén? Dios puede dar una respuesta. Entonces yo quiero pedir en este día, primero, que se pongan de pie todos los matrimonios y que vengan aquí al frente, y que me ayuden, por favor. Si sus niños, los hermanos me ayudan a traer a los hijos de estos matrimonios, véngase primero todos los matrimonios. Todos los matrimonios. Busquen a sus niños, por favor, háblenle a sus niños, júntese con sus niños, sus hijos. ¿Cuántas abuelitas hay aquí? Las abuelitas son el mejor ejemplo para sus nietos. Timoteo aprendió de su madre y de su abuela Loida, dice la Biblia. Júntese con sus hijos, sean pequeños, sean adolescentes, sean jóvenes, jáleselos, por favor. Los que están ahí atrás, las hermanas, el del Corrita Negra, ¿son familia todos? ¿Son familia ustedes? ¿Todos los cuatro? Los tres, faltan dos. No está tu esposo. No tienes, pues vente también con tus hijos. La familia monoparental mejor. Estamos esperando nada más que todos los niños busquen a sus papás. Los niños que están saliendo, busquen a sus papás. Los niños, ayúdenme por favor, los sugieres. Si ven niños que van solos allá, mándelos con sus papás. No creo que no vengan con papás. Los servidores, ayúdenme por favor. Mira, hay niños allá atrás. No sé si ya se van.
Ok. Déjeme decirle solamente unas palabras. Dios instituyó la familia, hombre, mujer, papá, mamá e hijos. Pero dadas las circunstancias en las que el ser humano vive, es el pecado destruye el propósito de Dios para la familia. Y por eso hay familias que se les dicen familias monoparentales. Las familias monoparentales es cuando solamente es una mamá o un papá criando a los hijos. Y eso abunda. En la iglesia es muy frecuente ver a las mujeres solas criando a sus hijos. La Biblia habla de las familias monoparentales. Sabe que esto ha existido desde los tiempos bíblicos, ¿sí? Y aquí la Biblia describe familias monoparentales haciendo referencia a viudas, a huérfanos, a mujeres separadas, incluso a hogares donde el padre ha muerto o el padre ha emigrado. Por una razón u otra hay familias monoparentales. Y las escrituras presentan a Dios como defensor de estas familias vulnerables, porque ahí es en donde está el mayor de los peligros, en las familias monoparentales, donde solamente está mamá o donde solamente está papá. Dios se presenta en las familias monoparentales como defensor porque son vulnerables, como se lee en el Salmo capítulo 68 versículo 5. Dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios, es su santa morada. Entonces las familias monoparentales para Dios son también muy importantes, porque hay una madre sin la figura paterna para criar a los hijos. Los hijos necesitan tener la figura paterna, porque ese es el diseño de Dios. ¿Qué es lo importante de todo esto? Entender que venir a la iglesia no solamente es venir un domingo y salir igual y hacer las mismas cosas. Entre más cerca una familia esté de Dios, más sana va a estar esa familia. Ayer hablábamos en los matrimonios de las emociones, en las mujeres emociones. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante tener sanidad emocional? Porque en la vida emocional, los matrimonios, creamos hijos sanos, criamos hijos sanos. Si queremos tener hijos emocionalmente sanos, iniciemos con matrimonios emocionalmente sanos, conformados por dos personas emocionalmente sanas. Pero para esto necesitamos solteros que hayan buscado ayuda. Los solteros necesitan buscar la ayuda de Dios para sanar, porque la ausencia de un padre crea muchos conflictos en la vida de los hijos. Aún déjame decirte, aquí puede haber familias completas con papá y mamá dentro del hogar, pero hay un abandono emocional hacia los hijos, porque como dijo mi esposo, los hombres se dedican a trabajar, pero no a cultivar la vida emocional, su mundo interior. Entonces las familias monoparentales también son muy importantes para Dios. Y Él dice, hermana que estás aquí, Dios dice que Él es padre de huérfanos. Dice que Él es padre de huérfanos, que Dios toma y considera a la familia monoparental, y dice las escrituras que Dios es defensor de las familias vulnerables. Sé diligente. Si tú tienes tu matrimonio completo, tus hijos, sé diligente, porque los tiempos que estamos viviendo son los últimos tiempos. La palabra de Dios dice que la noche está avanzada. La palabra de Dios nos insta a que crezcamos en el conocimiento de Dios para cuando sea su venida y la iglesia sea encontrada digna. ¿De qué manera yo puedo ser digna en el regreso del Señor? Haciendo su voluntad.
El mundo es terrible, niños. El mundo no tiene nada para nosotros. Hay mucha desestructuración familiar. El mundo está rompiendo con historia. El mundo está rompiendo con todo eso. De hecho, quieren abolir la familia, ¿saben? Entonces estamos en un tiempo en el que las familias necesitan ser fortalecidas. Un matrimonio fuerte hace una familia fuerte, y una familia fuerte hace una iglesia fuerte. Amén. Vamos a hacer algo. Ya tienes a tus hijos contigo. Quiero que los tomes enfrente de ti y vas a repetir esta oración. Hay una oración importante que Dios instituyó para el pueblo de Israel. Escucha, papá. Esta oración no es dirigida por la madre, es dirigida por el padre. Pero las madres que están aquí, ustedes pueden implementar esa oración también de bendición. Mire lo que dice en Números capítulo 6, versículo 22. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos, diciendo: así bendeceréis a los hijos de Israel. Diles, repite conmigo, papá, y dile a tus hijos así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Comienza a orar por sus hijos en esta tarde. Bendígalos. Vamos, papás, bendígalos. No, dáselo al pastor Rafael. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Las mujeres que están sentadas, que forman parte de esa familia monoparental, póngase de pie también. Y ahí también usted clame al Señor. Ya no tenemos espacio en el altar, pero usted clame y bendiga a sus hijos en el nombre de Jesús. Tu palabra lo dice, Señor, que en ti serían benditas todas las familias de la tierra, Señor. Sana el corazón, Señor, de las mujeres que están criando a sus hijos solas, Padre. Llénalas de tu sabiduría. Tu palabra nos enseña que en ellas hay carácter suficiente para criar a los hijos, Padre. Proverbios capítulo 30, Señor, nos enseña que la mujer virtuosa edifica su casa. Rogamos por las mujeres, Señor, solas. Rogamos que las fortalezcas, Padre. Rogamos, Señor, por tu sabiduría, Señor. Que tu sabiduría sea derramada, Señor, en ellas, Padre. En el nombre de Jesús, Padre eterno. Dios de familias, Dios de viudas, Dios de huérfanos, Dios de los desamparados eres tú, Padre. En el nombre de Jesús, Padre bendito. Rogamos, Padre, tu protección, Señor. Libra, Señor, a tus hijos, a tu pueblo, de los hombres malos, de los perversos y de los violentos, Padre. En el nombre de Jesús. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que el Espíritu del Señor repose sobre el hogar, sobre cada hogar aquí representado. Tu presencia, Espíritu Santo, en nuestros hogares. Espíritu Santo, armonía, paz,
sobre cada hogar de los que están al frente, de todos los que están allá atrás también, Señor, y caiga sobre este lugar, sobre las que familias, te cubra tu con paz, su gracia tu paz, hasta 1000 generaciones, armonía entre tu la familia, entre los y miembros, tus hijos, armonía, y Señor, los hijos armonía. de tus Les bendigo hijos, que con te armonía, cubra con su declarando gracia que hay paz, hasta 1000 armonía en cada hogar. generaciones. Oh, Dios, tu familia, no y embarazos tus hijos, prematuros, Dios, y los hijos no más de tus desertaciones hijos, de nuestros hijos. No más desertaciones. Te voy a pedir que hagas algo. Declara sobre tus hijos. Háblale a tus hijos. Dile: Dios, bendigo a mis hijos. Padre, tu poder, tu presencia, tu amor repose sobre ellos. Mis hijos, Padre, para ti. Dedica a sus hijos. Dedica a tus hijos. Dedica a tus hijos a Dios. Dile: Dios, así como Ana, Señor, te entregó a Samuel, Señor, así yo entrego en este día, te entrego mi casa, mis hijos. Y con fe, con fe di esto: Señor, a mis hijos y a los hijos de mis hijos, que aún, Señor, no están aquí físicamente hablando, pero que tú ya los conoces, porque tú conoces el presente y el futuro, pues tu presente es hoy, ayer y el futuro. Tu presente, Señor, tú bendices, Señor, mis generaciones, a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Bendecidos, tu mano les guíe, tu mano les guarde de todo mal, tu mano sea sobre ellos. Y aún mis hijos, escucha esto, habla a los hijos de tus hijos, diles: aún ellos, esta oración, Padre, tómala en cuenta y llegue a ellos. Libra de muerte, de enfermedad terminal y toda clase de obra de pecado y de Satanás. Oh Dios, guarda mi casa, Señor. Que te cubra Guarda con mi su casa. gracia hasta mis 1000 hijos. generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Yo voy a pedir a los hijos del pastor puedan subir con él un momento, por favor. Voy a pedir que los hijos del pastor vengan. No se vaya, iglesia, vamos a hacer algo. A ver, niños, así como que mueven los piecitos, por favor, mis niños amados. ¿Dónde están mis 4 bebés? Ya llegó mi bebé, la que se cree la 1, pues, pero se cree. Faltan 2, ¿dónde andan? No los vemos. Y no te peinaste. Allá vienen. A ver, mientras vienen ellos, vamos a cantar. Amén. Dígalo. Amén. Amén. Que te cubra con su gracia. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y los hijos de tus hijos. Amén. 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 Tómese la mano, por favor, pastor, a tus hijos, tómalos. Y lo que vamos a hacer es tire sus manos hacia esta familia.
estírela, por favor. Y vamos a bendecirlos en el nombre del Señor. La familia pastoral, sabemos que no es fácil. No escucho, hermano, levante su voz, ore por ellos. Amén, amén, amén. Ora por ellos, ora por ellos. Pastor, pastor, Oramos, Señor Jesús. pastor. Bendecimos la vida pastoral, Dios. Nuestro pastor Rafael y cada uno de sus hijos, Nahum. Ok, quiero que por favor suban aquí los pastores. Delia, perdón, no está Adrián, hermano Humberto, vengan por favor. Vamos a orar. Sus esposas también. Sí, sus esposas. Ay. Y creo yo que tenemos un excelente ejemplo de lo que es llevar una familia en los caminos del Señor. No son perfectos, pero yo tengo casi 18 años de conocerlos y sé el esfuerzo y el trabajo que no solamente mi pastor, mi pastora Isabel han hecho para que esta familia sea de un gran testimonio. Y tenemos mucho que aprenderles, mucho que aprenderles. No hay perfección en ellos, pero sabemos, yo lo sé, que aman a Dios con todo su corazón y quieren obedecerlo. De ahí yo he aprendido. Y como dijo el pastor, no aprendí de lo que me dijeron mis pastores, aprendí de lo que vi de ellos. Y eso es lo que nos han testificado. Así que oremos y vamos a bendecir su vida. Padre, oramos, Señor Jesús, bendecimos la vida, Dios, la familia de mi pastor Rafael, Señor Jesús, cada uno de sus hijos, Nahum, Elías, Shalom, Sheki, Dios Padre, guardados por tu favor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor Jesús. Padre, que tu presencia inunde sus vidas, inunde sus corazones, Padre, que tu presencia inunde todo su ser, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo repose sobre su casa con mayor fuerza, Señor Jesús. Padre, que tu unción esté con mayor fuerza, Padre, que la unidad en su casa, Dios, Espíritu Santo, que tú traigas una armonía como ningún otro tiempo, Señor Jesús. Padre, que tú purifiques, limpies, santifiques su casa, sus corazones, Señor Jesús. Un amor, Padre mío, inquebrantable, Padre mío, una unidad y un respeto. Tu presencia, Señor Jesús, reposando en sus vidas, Señor Jesús. Benditos son al salir, benditos son al entrar, Señor Jesús. Les guardas en todo tiempo, en todo momento, Señor Jesús. Padre, que el amor por obedecerte, que el amor por servirte, Señor Jesús, abunda en sus corazones. Dale sabiduría a mi pastor, síguele dando sabiduría a Dios para direccionar a sus hijos, y a sus hijos dales honra por su padre, Dios. Dale amor aún mayor por su padre, Señor Jesús, y que juntos sigan testificando, Señor Jesús, del poder que tú has mostrado a través de sus vidas. Gracias por sus vidas, Señor Jesús. Benditos son en el nombre de Jesús. Benditos son en el nombre de Jesús. Tú guardas, Padre mío, sus casas, sus pertenencias, Señor Jesús. Lo que ellos poseen, tú los guardas, Padre. Éxito, Señor. Bendición en todas las áreas de sus vidas. Espiritual, económica, familiar, emocional. En todas las áreas, Señor Jesús, son benditos en tu nombre, Padre. Gracias por ser tan bueno, Señor Jesús. Y sigue bendiciendo y prosperándoles, Padre. En el nombre de Jesús les bendecimos. Amén.